RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:20 minutos, el 24 de octubre de 2022. Un placer, un honor estar aquí haciendo nuevamente este programa con ustedes después de unos cuantos días de ausencia por motivo de unos asuntos personales que tenía que atender. Muchísimas gracias de verdad por todos los mensajes que he recibido durante todos estos días de gente a la que el programa le resulta útil, y esto para mí, por supuesto, aparte de un honor, es un compromiso para seguir haciéndolo. Saben ustedes que a nosotros ya hace 2 años que nos cerraron, nos cerró Conatel, un 30 de abril de 2020 nos cerró en un día cualquiera. Como yo siempre digo, eso hubiera sido un escándalo, pero un día como ese, pues sencillamente fue la 7ª, 8ª noticia en importancia. Supieron aprovechar el momento para cerrarnos. Bueno, aquí seguimos haciendo periodismo de servicio público, de utilidad pública, como derecho público, periodismo de derecho público, el derecho a estar informado. Derecho que en estos días sigue estando en la picota más que nunca, y esta es la primera noticia, justamente 15 emisoras cerradas en una semana. Algunas de ellas ni siquiera transmitían noticias, simplemente música, y uno tiene que estar con mucho cuidado viendo quiénes son los nuevos capitales que ingresan a la radio, porque yo creo que aquí lo que viene es una ola de cambios de dueños en emisoras de radio, porque pueden volver a hacer negocio muy prontamente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó esta semana el cierre de 15 emisoras de radio que operaban en 3 estados fronterizos del país, según el balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa actualizado este sábado. 8 emisoras fueron cerradas en el estado Táchira por órdenes de Conatel bajo el argumento de la no habilitación, indicó el sindicato a través de un mensaje en Twitter, que criticó la medida al considerarla una acción arbitraria. Y aquí hay que decir que ese fue el mismo expediente que le aplicaron a RCR. Nunca lo dejaron introducir los documentos para renovar las concesiones. Y llega un momento, te dijeron, no, es que las concesiones, no tienes concesión porque no has metido los papeles, y las cerraron, ¿no? Las emisoras cerradas en Táchira son Activación Estéreo 93.1, La Nuestra 89.9, Pontálida 92.5, Somos 88.3, Esperanza Viva 98.1, Ángel 102.3, Café 90.3 y Explosión Estéreo 95.7. Llama la atención también que varias de estas emisoras hayan sido emisoras de corte religioso, ¿no? Emisoras de la Iglesia Cristiana Evangélica. Con estos cierres, explica la organización, el SNTP se cancela 70% de las emisoras de la localidad de Rubio y se debilitan aún más las garantías para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información. El viernes el sindicato reportó el cierre de otras 6 emisoras en Zulia, también fronterizo con Colombia, un hecho que se concretó en menos de 24 horas. Estas son: el 19 de octubre, Sur del Lago Estéreo 91.9, Somos 95.5 y Gustosa 98.7. El 20 de octubre, Zulianísima 102.9, Fantástico 88.6 y Piragua 99.9, operaban en el municipio Colón de Santa Bárbara del Zulia. Ya son 15 las emisoras suspendidas entre septiembre y octubre, recordó el SNTP, que además agregó: exigimos condiciones y procesos justos para la obtención de concesiones y habilitaciones. Por su parte, el Pitazo da la información del fin de semana, dice: 8 emisoras fueron cerradas en Táchira por Conatel. Conatel ordenó el cierre de 8 emisoras en el municipio Junín. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, querido amigo Marco Ruiz, denunció el cierre de 8 emisoras de radio en Rubio. Dice la nota: es una situación que la hemos venido denunciando y observando en todo el país. En el Zulia
Entre septiembre y octubre, 20 emisoras de radio han sido cerradas, dijo Ruiz, quien además hizo un llamado a respetar la libertad de expresión que tienen los ciudadanos a informarse a través de los medios que consideren públicos para hacerlo. Mientras todo esto sucede, defensores de derechos humanos piden atención médica para el general Hernández de Acosta, y me van a tener que conceder unos segundos porque las notas del Pitazo hoy están un poco tercas para abrir. Bueno, mientras abren, estas están todas por abrir. Vamos a ver si esta abre. La del Carabobeño. Muchas pestañas abiertas y de pronto no terminan de cargar, ¿no? Son las 6:25 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Nosotros volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Defensores de derechos humanos piden atención médica para el general Hernández da Costa, Héctor Hernández da Costa. La hija del general de la Guardia Nacional, Loredana Hernández, dijo que su padre se encuentra en delicado estado de salud con elevados niveles de glicemia. Organizaciones como Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Justicia y Proceso Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón y Encuentro Ciudadano se unieron a la exigencia de atención médica urgente para el preso político. Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos piden atención médica urgente para el preso político general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM de Boleíta en Caracas con elevados niveles de glicemia. Las organizaciones Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Justicia y Proceso Venezuela y Justicia, Encuentro y Perdón se unieron al llamado realizado el pasado 18 de octubre por la hija de Hernández da Costa, Loredana Hernández. Su padre es diabético tipo 2, ha recibido 3 operaciones gastrointestinales y tiene problemas de tensión, por lo que requiere medicación permanente y buena alimentación. Mi papá, el general Hernández da Costa, recluido en el ADGCIM, se encuentra en estos momentos en delicado estado de salud. Su nivel de glicemia está en valores muy altos. Pido ayuda, lleven a mi papá a un diabetólogo antes de que sea demasiado tarde, escribió Loredana Hernández en su cuenta de Twitter. Juan Salafranca, secretario general adjunto del Partido Popular Español ante el Parlamento Europeo, responsabilizó a Nicolás Maduro y a los cuerpos de seguridad venezolanos ante el delicado estado de salud de Hernández da Costa. Igualmente, los políticos opositores Freddy Guevara y Delsa Solórzano exigieron asistencia médica para Hernández da Costa. Las defensoras de derechos humanos, Rocío San Miguel y Tamara Suju, también se unieron al llamado. Además de la libertad, debemos elevar la voz para que reciban la atención médica urgente que necesitan, escribió Guevara en la red social. Y a sacar el paraguas durante el día de hoy y los próximos días, porque Venezuela... sacar el paraguas y a estar muy atentos, porque lo de sacar el paraguas casi que lo trivializa, ¿no? Visto lo que hemos vivido en los últimos días en algunas partes del país, pues el llamado a estar muy atentos ante cualquier eventualidad. Venezuela se prepara para la llegada de una onda tropical de bastante intensidad. El ministro Remigio Ceballos explicó que apenas la onda 46 está llegando al país, pero considera que se deben tomar medidas por la cercanía de la siguiente, si bien todavía no anunció una fecha estimada de impacto de este fenómeno en Venezuela, y la nota es del sábado a las 9 de la noche. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, informó este sábado que la onda tropical 47 llegará en los próximos días al país, y al tratarse de un fenómeno de bastante intensidad, están tomando previsiones para mitigar los riesgos luego de varias semanas con afectaciones por lluvias. Todos los estudios meteorológicos de las distintas agencias internacionales están poniendo especial atención sobre la onda tropical número 47 porque presenta algunas señales de que viene con bastante intensidad nubosa, dijo el funcionario en una declaración que fue compartida a través del Twitter por el Ministerio de Interior y Justicia. Ceballos explicó que apenas la onda 46 está llegando al país, pero considera que se deben tomar medidas por la cercanía de la siguiente, si bien todavía no estimó una fecha de impacto de este fenómeno en Venezuela. La onda 47 va a ir generando diferentes condiciones ante las cuales debemos tomar previsiones, dijo. Venezuela ha vivido intensas precipitaciones en las últimas semanas que han dejado numerosos derrumbes e inundaciones en casi todas las regiones, lo que se ha traducido en miles de casas afectadas, cientos de damnificados y decenas de vías destrozadas. Además, producto de las lluvias, se desbordaron quebradas y algunos ríos aumentaron sus cauces, lo que ha dejado al menos 78 muertos en los últimos 2 meses. De esos 72 muertos, al menos 54,
son del deslave en Las Tejerías, donde todavía hay 8 desaparecidos, y esto nos lo dice Monitoreamos. 8 personas, entre ellas algunas menores de edad, siguen desaparecidas cuando ya se cumplen 2 semanas del deslave en Las Tejerías, en la zona central de Venezuela, que dejó 54 muertos y cerca de 1 millar de viviendas arrasadas, mientras continúa la búsqueda y avanzan los trabajos de recuperación en la zona. Maduro ofreció un balance de víctimas. Qué confianza, mano, se llama Nicolás Maduro, por lo menos en el primer párrafo. Nicolás Maduro ofreció un balance de víctimas al sacar a 4 personas de la lista de desaparecidos y sumar esa misma cantidad al récord de fallecidos. Desde entonces el número no ha variado y en cambio ha sido ratificado por varias autoridades. Altos funcionarios del régimen chavista aseguraron esta semana que mantendrán la búsqueda hasta encontrar a todos los desaparecidos, entre los que figuran 2 niñas de 8 y 12 años, Santo Cristo, así como una mujer de 44 años, según dijeron familiares. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro mantiene un despliegue de casi 3.000 personas en la localidad para recuperar la vialidad, si bien ya han restituido el suministro eléctrico, de agua potable y de otros servicios como telefonía, internet y gas de uso doméstico, algunos con interrupciones puntuales. En Aragua, en tanto, también en Aragua, Las Tejerías está en la frontera entre Miranda y Aragua. Los vehículos con alimentos no pueden llegar a Choroní. Las fuertes lluvias de los últimos días en el estado de Aragua han dejado afectaciones importantes en Choroní. Dayana Cobos, quien es habitante de la zona, explicó que los derrumbes dejaron las vías incomunicadas, por lo que no pueden llegar los alimentos. Es una situación muy complicada. La mayoría de la gente va para Maracay a comprar comida porque aquí aumentaron los precios de la comida. Los guardacostas, como pueden ver ustedes en pantalla, están entregando los alimentos en la costa aragüeña. Saben ustedes que esta es una costa muy abrupta, muy montañosa. Las carreteras no son fáciles y están muy tapadas por los derrumbes. Además, agregó que por vía marítima tampoco están llegando los suministros necesarios para las familias. Además, afirmó que los problemas en la carretera comenzaron incluso antes de las tragedias de Las Tejerías y el Castaño. Cobos indicó que el sector turístico también está prácticamente paralizado ante las dificultades para acceder a la zona. Esto lo dice una nota de La Patilla, el mismo medio que dice que así trasladaron a un paciente de Choroní a Maracay en medio de la zona de derrumbe, y ciertamente la foto es bastante extrema. La periodista Gregoria Díaz informó este domingo que el acceso a la población costera del estado de Aragua está limitado debido a los derrumbes en la carretera de Choroní, lo que perjudica el paso de vehículos por la zona. En un video que circula por las redes sociales se aprecia cómo funcionarios de rescate trasladan a un paciente de Choroní al hospital de Maracay en medio de la zona de derrumbe. El pasado jueves 20 de octubre se registraron 2 derrumbes en la carretera de Choroní en el estado de Aragua. Desde entonces, vecinos de la zona tratan de retirar los escombros de la vía. No les prometo nada, pero vamos a tratar de ver si esto reproduce. Vamos a ver. Bueno, a ver, lo están viendo, ¿no? Se queda pausado, pero básicamente sí es impresionante, ¿no? Que tengan que trasladar a una persona en condiciones de salud precarias, pues, a través de lo que prácticamente es una trocha en medio de la montaña. Y bueno, Dios bendiga a los que en medio de una situación tan difícil ayudan a los demás. En Mérida las lluvias en tanto afectaron a varias viviendas en el sector La Poderosa. Está lloviendo mucho en Mérida. Hay serias afectaciones nuevamente en el estado andino. Las fuertes lluvias que se registraron durante la noche de este sábado sobre el municipio Santos Marquina, en el estado de Mérida, causaron severos daños en viviendas del sector La Poderosa. En este sentido, el alcalde del municipio Santos Marquina, Balmore Otalora, informó que producto de las intensas lluvias se originó un deslizamiento del terreno que afectó casi en su totalidad una vivienda donde conviven 2 familias, y en el mismo sitio también quedaron 3 viviendas en alto riesgo. Hasta el momento solo se registran pérdidas materiales y las familias afectadas serán trasladadas a un refugio solidario para garantizar su seguridad, y allí permanecerán hasta poder solventar su problema de vivienda. La primera autoridad civil del municipio señaló que los organismos de prevención y seguridad ya se encuentran desplegados en la zona para atender de manera oportuna las emergencias por las lluvias. En tanto, en Sucre, 3.376 personas se encuentran afectadas por las lluvias más recientes. Un total de 3.776 personas
3.776, bueno, habrá que ver cuántas son, porque el título dice 3.376 y la nota dice 3.776. Gracias por la precisión. Un total de 3.776 personas y 1.050 viviendas se han visto afectadas en el estado Sucre por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, informó el viernes el gobernador del estado, Gilberto Pinto. Tenemos afectados en el estado Sucre un total de 3.776 personas. Ese debe ser el número, que equivalen a un número de 1.160 familias. Y ha habido una afectación de 1.050 viviendas, señaló Pinto en declaraciones transmitidas por el canal estatal venezolana de televisión. Asimismo, indicó que han identificado 18 puntos neurálgicos con anegaciones, inundaciones, deslizamientos en Cumaná, capital del estado Sucre, al tiempo que dijo que han contado con ayuda del gobierno nacional. Digo usted que no, en BTV, para que vea cómo lo sacan del aire rapidito. 6:35 minutos, estos titulares de la mañana, nuevamente RCR 750M. Volveremos a hacer 750M porque algún día volverá la democracia a Venezuela, estoy seguro. Nunca hubo mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Don Julio Pinto en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota, y de Equimédica, alquiler de equipos médicos con entrega en toda Caracas. Cambiamos el tema, cambiamos el tercio. Hablamos de la diáspora venezolana y del horror que se vive en el Darién, y felicitamos a la policía panameña porque logró la detención de 5 indígenas por el homicidio de un niño migrante venezolano. Seguramente esto fue algún policía bueno, honesto, que dijo: yo no voy a descansar hasta que estos tipos paguen y caigan. Y bueno, cayeron y ahora están por pagar. 5 indígenas panameños fueron aprehendidos al estar vinculados por el asesinato de un niño de 6 años, quien era migrante de nacionalidad venezolana, informó el diario El Siglo de Panamá. Unidades del Servicio Nacional de Fronteras y de Inteligencia e Investigación realizaron diligencias de allanamiento en la comunidad de Tuquesa, donde lograron ubicar a los sujetos. El hecho ocurrió en el sector Tres Bocas, en el tapón del Darién. Los implicados también son responsables de dispararle al padre del niño y a su madre y perpetrar el robo al grupo de 18 migrantes. En operativos realizados por el Senafront hallaron un arma de fuego calibre .380 en la comunidad de Marragantí, así como sustancias ilícitas. En tanto, Panamá dice que más de 147.000 migrantes venezolanos han cruzado el Darién en lo que va de 2022. Un total de 204.986 migrantes irregulares con rumbo a Estados Unidos han cruzado en lo que va de año la selva del Darién, la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá, en una crisis humanitaria sin precedentes en la región, según las estadísticas de las autoridades de Panamá facilitadas este domingo. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, las 204.986 personas que han cruzado el Darién entre el 1 de enero y el 22 de octubre de este año, 147.203 son venezolanas. Es decir, el 71,8% de las personas que han cruzado el Darién este año son venezolanos. Y esto, claro, si surge prácticamente de cero. Hace 2 años en Venezuela no se hablaba del Darién. La gente empezó a cruzar el Darién el año pasado. Los venezolanos empezaron a cruzar el Darién el año pasado. Si pasas de 0 a 71%, eso implica que tú tienes un montón de gente que antes no tenías cruzando el Darién, y eso explica la crisis humanitaria. La crisis humanitaria, la emergencia humanitaria en Venezuela continúa. Solo entre el 1 y el 22 de octubre se contabilizaron 53.404 migrantes, 39.000. Esta cifra no la entiendo. 834 venezolanos. No entiendo esta cifra. Un número sin precedentes que deja atrás. Solo entre el 1 y el 20. Solo en el mes de octubre, justamente, fíjense, solo este mes, cuando además se produce la suspensión del gobierno de Joe Biden de los ingresos por la frontera sur, solo este mes 53.404 personas, de ellas 39.834 venezolanas, intentaron migrar a través del Darién.
un número que deja atrás los 48.204 de septiembre, los 31.104 de agosto, los 22.822 de julio, los 15.633 de junio y los 13.000 de mayo pasado. Es decir, la cifra ha ido en aumento exponencial prácticamente en lo que va de año. Si 39.000 solo han cruzado en octubre, esto significa que casi el 20% de estos 204.000 han migrado en un solo mes. Fue a partir de mayo, dice la nota de Monitoreamos, que se vio un salto en el número de viajeros migrantes cruzando la selva este año. Fueron 4.702 en enero, 4.262 en febrero, 4.827 en mayo y 6.134 en abril. Y como siempre digo, la búsqueda del sueño americano ha vuelto loco a mucha gente, ¿no? Ha vuelto loca a mucha gente. Y yo no creo que haya ninguna relación entre riesgo y recompensa. Y como siempre digo, yo he visto incluso ofertas en Facebook, en redes sociales, diciendo, no, $4.000 por cruzar hasta Estados Unidos y día de descanso en no sé dónde, como si la cosa fuera un tour, como si la cosa fuera un viaje de placer y como si los coyotes fueran una agencia de viaje. Coño, no se dejen engañar, de verdad, y ahora menos, porque ahora rebotan, como vamos a ver a continuación. Ahora en México, por ejemplo, ahora en México estamos en un problemón porque los migrantes venezolanos cumplen una semana a la deriva tras las nuevas políticas de Estados Unidos. El caos y la incertidumbre para los venezolanos en México han marcado la primera semana de la nueva política migratoria de Estados Unidos, que contempla su deportación inmediata a territorio mexicano si cruzan ilegalmente por la frontera terrestre. Imágenes de venezolanos que duermen en el frío de la frontera norte, migrantes confundidos que llegan en autobuses a Ciudad de México y cientos de ellos varados en los estados del sur, han trascendido desde el anuncio de las nuevas medidas de Washington el 12 de octubre. Después de las restricciones, mucha gente quedó a la deriva. Esto fue lo que dejó las restricciones. Nosotros en situación de calle, miles y miles, comentó a EFE el venezolano Néstor Sánchez desde un campamento improvisado en Tapachula, Chiapas, en la frontera de México con Guatemala. Pese a la oferta de 24.000 visas humanitarias, la nueva política estadounidense de expulsar a los venezolanos bajo el título 42 ha causado mucha incertidumbre para los migrantes, indicó Rob Gerstenhaber, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Algunos o casi la mayoría no saben qué hacer, si deberían seguir subiendo la ruta hacia el norte o quedarse donde están o cerca de donde están o incluso regresar a Venezuela o Colombia o donde estaban antes de emigrar, expuso Gerstenhaber en una entrevista con EFE. En tanto, llegan a Estados Unidos los primeros 4 venezolanos con un nuevo plan migratorio. Los primeros venezolanos recibieron autorización para entrar a Estados Unidos con el nuevo plan migratorio de manera legal y segura. Según informaron las autoridades, llegaron a través de los aeropuertos. En los próximos días se espera que arriben más ciudadanos, pero si usted compara estos 4 con los 40.000 que están en camino desde el Darién, usted se da cuenta de que no hay proporción. Para cerrar, 2 o 3 informaciones más. Tomás Guanipa afirma que se ha ido al Darién para cruzar con los venezolanos. Dice que la migración no va a parar en Venezuela mientras exista la restricción de libertades. El dirigente político y vicepresidente de Asuntos Públicos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, se trasladó este fin de semana hasta la selva del Darién entre Colombia y Panamá, paso que utilizan los migrantes para llegar a Estados Unidos. Iniciamos este recorrido en solidaridad con los venezolanos que han atravesado esa selva para conversar con ellos, para conocer de primera mano la experiencia que les ha tocado vivir y el sufrimiento de ver morir a otros que no pudieron lograr ese objetivo. Yo creo que lo que hay que decir es, hermano, no vayas, no hagas eso, no vayas, no intentes eso. Por cierto, no es verdad que la mayoría de los que cruzan el Darién vengan de otros países, de terceros países, aunque es casi la mitad los que vienen de terceros países, pero por lo menos la mitad, o al menos aproximadamente la mitad, son gente que está saliendo directamente desde Venezuela. Y para cerrar este bloque, una información que también tiene que ver con nuestra diáspora. Al precio de $200 que tiene el pasaporte venezolano, que es el pasaporte más caro del mundo y el cual tardan 2 meses en entregártelo en Venezuela, en el exterior le van a meter un sobrecargo de 120 euros, confirmando que no somos ciudadanos, somos rehenes.
Sacar o renovar un pasaporte venezolano desde el exterior tendrá un nuevo precio a partir del próximo domingo 30 de octubre. Así quedó estipulado en la Gaceta Oficial número 42.485, que modifica los montos de los aranceles en todas las embajadas de Venezuela. El documento oficial, en su artículo número 1, indica que el venezolano deberá cancelar por este trámite $120. Esta tarifa es adicional a los $200 que paga el SAIME, que se pagan al SAIME, ente encargado de la expedición del documento. Esto representa un aumento de $40 con respecto a la tarifa del arancel, que quedará derogada a partir de que entre en vigencia esta nueva resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además del nuevo precio del pasaporte venezolano, la Gaceta Oficial también establece nuevos aranceles por las gestiones para verificar o legalizar documentos de origen, sanidad animal o vegetal, antigüedad o envejecimiento, que tendrán un costo de $90. El precio del otorgamiento de visas de ingreso o turismo, tránsito, quedó fijado, o tránsito. En ningún país cobran visa por tránsito. Quedó fijado en $50, y cualquier otra declaración o actuación que atribuyan las leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela tiene un costo de $60. Y así querrán, digamos, decir que estimulan el turismo y todo lo demás, ¿no? Increíble, de verdad, increíble la voracidad de estas personas. Cuando dicen que en Venezuela no se pagan impuestos, se pagan montones de impuestos, y además, si tú comparas los impuestos con el retorno, son los impuestos sin duda más altos del mundo. 6:46 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de un equipo médico, una cama clínica, un aspirador de flemas, un concentrador de oxígeno, cualquier aparato que usted necesite para la salud de un familiar, usted puede alquilarlo en Equimédica con muy pocos requisitos y con entrega inmediata, al menos en Caracas. Pero si la cosa es pues a nivel nacional, también tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Llame, consulte nuestra oferta de productos y servicios a través del 0412-806-2591 o en Instagram, @Equimédica_alquiler, @Equimédica_alquiler, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y para hablarles del consultorio también veterinario, el consultorio del doctor Alfredo Cobo en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Les ofrecemos servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, cirugías selectivas y además de peluquería canina. Por supuesto, búsquenos en redes sociales como @dralfredoco, o llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cobo, garantía integral para el bienestar de su mascota. Este fin de semana se conoció la información de un nuevo allanamiento a la residencia familiar de Leopoldo López en Los Palos Grandes. Fue secuestrado, según dice Punto de Corte, detenido por el SEBIN, el vigilante de la casa. Imagínense ustedes, señor que seguramente no tiene nada que ver con nada. Leopoldo López, expreso político y exiliado, informa que más de 10 hombres armados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron su casa en Caracas. El hecho ocurrió la mañana del sábado 22 de octubre. La denuncia la realizó el activista por medio de su cuenta Twitter. López afirmó que los funcionarios ingresaron en una camioneta pick-up luego de violentar la entrada y romper un muro. Posteriormente, el vehículo salió cargado de bienes no identificados. También denunció que sin justificación alguna, la comisión secuestró al vigilante Rubén Briceño, que estaba presente en el momento del allanamiento del inmueble. El trabajador se encuentra actualmente desaparecido. A esta hora mantiene el SEBIN la ocupación ilegal del inmueble. Esto fue a las 6:02 de la tarde del 22 de octubre. Vamos a ver si en Twitter tiene algo más reciente. Pues no, es el último tweet. Antes de eso, pues hay una nota de condolencia, de la que también estaremos hablando en su momento, por la muerte del padre José Virtuoso. Acuerdo parcial comercial entre Venezuela y Colombia es asimétrico y necesita revisarse. Esto afirma Conindustria.
La balanza está inclinada a favor de Colombia cuando se habla de las ganancias del comercio binacional que puede generar este año la normalización del paso de carga pesada por la frontera. Así lo reseñó la prensa de Lara, aunque los industriales venezolanos son optimistas y buscan que sus empresas sean competitivas después de haberse contraído el sector privado un 80% entre 2013 y 2020. La realidad es que el vecino país, que representa la sexta economía de Venezuela, de América Latina, con un PIB de 314.000 millones de dólares, versus un PIB de Venezuela de 59.000 millones de dólares, tiene la capacidad de exportar el 90% de la mercancía que está establecida en el Acuerdo de Alcance Parcial Comercial número 28, documento que rige el intercambio comercial entre ambas naciones, firmados por el fallecido presidente Hugo Chávez y Juan Manuel Santos a finales de 2011. Y les digo por referencias que tengo que Colombia está baratísima en comparación con Venezuela. En Colombia, usted con $10 hace cosas. En Venezuela con $10 y compra cosas. En Venezuela con $10 usted no hace nada ni compra nada. Es la verdad de las cosas. Y bueno, por no hablar, el sueldo mínimo en Colombia son $400 prácticamente, ¿no? En tanto, William Anseu me califica de torpe, absurda y ridícula la consulta Bufo en Miranda acerca de los servicios. Este fin de semana hubo una consulta pública, por cierto, bien clandestina, como la consulta pública de las comunas que hicieron en Miranda. O sea, llegamos a la época de los referendos clandestinos y entonces utilizan a Miranda como laboratorio de ensayo. El dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, profesor William Anseu, me considera totalmente disparatada la consulta efectuada en Miranda este domingo. ¿Quién sabe cuál es el trasfondo de esto, de verdad? Esta consulta es un acto torpe, absurdo, ridículo, bufo, totalmente disparatado. Muy difícil resulta calificarla de tan negativa que es un modo muy ruin de buscar esquivar las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos. Definitivamente tiene que tener otra finalidad y debe ser esencialmente política electoral, porque carece de sentido alguno. No puede haber prioridad entre el agua, la electricidad, la vialidad o cualquiera otro de los servicios a atender, como se plantea en esta consulta. Estúpida la califica William Anseume. Todos los servicios son de suma importancia para los individuos, todos son un caos en la actualidad que el Estado Miranda y en el país. Además, no pueden estar preguntando a los ciudadanos si cumplen o no con las obligaciones del Estado, con los derechos ciudadanos. Tienen el deber de cumplirlos y ya. Hay un video de TikTok donde Vladimir Padrino aplaude la paz junto a Rusia. La ironía del régimen de Nicolás Maduro, dice La Patilla, no descansa y una vez más hacen alarde de ello en un video difundido de estos días por TikTok. Vladimir Padrino López, a través de la popular plataforma digital, publicó un video el pasado 28 de agosto en el que, junto al embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, corean y aplauden una peculiar consigna: viva Rusia en primer lugar, viva Venezuela en segundo y viva la paz. Todo esto a pesar de la invasión rusa a territorio ucraniano desde febrero y los diferentes señalamientos que la comunidad internacional ha hecho en contra de Rusia y su líder Vladimir Putin. Esta la tengo repetida. Mientras tanto, hay una acusación contra venezolanos de vender petróleo por usar criptomonedas para lavar dinero en venta de petróleo de PDVSA. El 19 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 2 venezolanos y 5 rusos de haber usado criptomonedas para recibir pagos por la venta de barriles de petróleo. Según informa el Departamento de Justicia, los acusados utilizaron tecnología militar de empresas estadounidenses para contrabandear millones de barriles de petróleo y lavar decenas de millones de dólares de oligarcas rusos y entidades sancionadas. Los rusos involucrados en el caso son Yuri Orekov, Artemus, Svetlana Kusurgasheva, bonito nombre, Svetlana Kusurgasheva, también conocida como Lana Neumann, Timofey Telegin y Sergei Tuliakov. Entre los venezolanos involucrados en el caso se encuentra Juan Fernando Serrano Ponce, también conocido como Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto, quien fue intermediario en los acuerdos petroleros de petróleos de Venezuela, PDVSA. Este fin de semana, una de las noticias más difundidas por la prensa internacional tuvo que ver con la elección, comillas grandes, de Xi Jinping para un tercer mandato al frente del Partido Comunista Chino, y The Economist dice, bueno, ok, las acepto, que Xi Jinping no deja dudas de quién está a cargo en China. El presidente inicia su nuevo mandato rodeado de incondicionales. Se comentó mucho la coreografía, dice la coreografía del Partido Comunista Chino ha cambiado poco en las décadas recientes. Comienza con el jefe del partido entregando un reporte a menudo impenetrable
a los 2.300 delegados del partido presentes. Durante la semana estos delegados hacen eco de las visiones de su líder y votan por un nuevo comité central, un cuerpo que comprime alrededor de 370 oficiales de alto rango, militares comandantes y otros altos funcionarios. Y lo que se comentó el fin de semana, sin duda alguna, muy impactante, fue cómo sacaron a Hu Jintao, el ex primer ministro chino, el ex jefe del Partido Comunista Chino. Lo sacaron sin muchas contemplaciones a sus 79 años. Además, como dice The Economist, todo esto estaba obviamente muy fríamente calculado. La defensa rusa y el Pentágono hablan por segunda vez para abordar la situación en Ucrania. Conversación importante entre Sergei Shoigu y Lloyd Austin. Se trata del segundo contacto telefónico que mantienen esta semana los dos titulares de defensa. En la conversación anterior se discutieron cuestiones de seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Por su parte, el Pentágono comunicó que el secretario Austin enfatizó la importancia de mantener líneas de comunicación en medio del conflicto de Moscú y Kiev. Y esta madrugada, a mí no me dio tiempo de leerlas, pero esta madrugada publicaron en Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó la transcripción de la conversación. Debe ser muy interesante saber, por supuesto, quitada la censura, ¿no? Pero debe ser muy importante saber de qué hablaron Austin y Shoigu. Mientras tanto, Boris Johnson renuncia a presentarse como candidato a primer ministro del Reino Unido y Rishi Sunak tiene todas las papeletas para convertirse en el primer primer ministro británico de origen indio. De hecho, en la India hay celebración por esto, ¿no? Los indios en todo el mundo están muy contentos por la posibilidad de que el primer ministro británico sea una persona de origen hindú. Un joven fue detenido, esto fue noticia el fin de semana, por golpear salvajemente a un estudiante al que mandó a terapia intensiva. El detenido, identificado como Moisés David Pirela, fue puesto a la orden del Ministerio Público para que responda por los delitos cometidos, y esto no es que no sucediera antes, siempre sucedió. Pasa que cuando sucedían estas cosas no habían cámaras alrededor. Yo creo que el gran cambio en el mundo es que ahora todo está grabado en video. Para cerrar, detenido proveedor de armas del Tren del Llano en Aragua. El nombre del individuo era Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias el Pelón Cheremos, quien presuntamente fungía como proveedor de armamentos de la megabanda Tren del Llano. Este 24 de octubre es feriado bancario por el día de José Gregorio Hernández, que es pasado mañana, 26 de octubre, por lo que se adelantó el feriado. Y no puedo cerrar este programa sin recordar al padre Francisco José Virtuoso Arrieta, quien inesperadamente dejó este plano, nos dejó este viernes, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre digo, en el país decente, honesto y próspero, porque no podemos ser prósperos si no somos decentes y honestos. En el país decente, honesto y próspero que algún día seremos, habrá una plaza José Virtuoso y un municipio José Virtuoso, en honor a un hombre que siempre puso el país por delante de lo personal, que quiso a este país generosamente, con la generosidad de su amplia inteligencia. En paz descanse, rector Virtuoso. Tuve el honor de conocerlo, conversar con él en algunas oportunidades. Un hombre extremadamente lúcido, extremadamente brillante y, como les digo, con un amor muy profundo por esta tierra. En paz descanse. 6:58 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. 24 de octubre de 2022, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.